Vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Soy amado, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra es. El día de hoy vamos a ver otro nombre que quiere decir, su nombre en hebreo es Jehová Kadosh. Ahora les voy a escribir se los dejo cómo se escribe, es algo complicadito y creo que se pronuncia así, Jehová Kadosh, que quiere decir el Señor santifica, el Señor santifica. El atributo de Dios más enfatizado en la Biblia es su santidad. En Apocalipsis 4:8 vemos que los ángeles todo el tiempo le están diciendo a Dios, santo, santo, santo. Mira que Dios tiene muchos atributos muy grandes, muy maravillosos y muy preciosos, pero el único atributo que se le repite a Dios constantemente es santo, santo, santo. Entonces, como tenemos un Dios santo, Él también, ¿qué hace? Nos santifica a nosotros. Entonces, esto me impacta ver cómo en estas estancias Dios no solo se presenta como santo, sino también como el que santifica, aparta, separa para un fin, para sí mismo, a su pueblo. Esto ocurre de manera corporativa. Cuando Él separa al pueblo para sí, este es un tema transversal en toda la Biblia. Sin embargo, también lo vemos en el aspecto individual, cuando Dios aparta a individuos para su servicio y en general para salvarlos y que lo amen, no solo para servirlo. Él nos aparta para que lo amemos, para que estemos en intimidad con Él. Jehová Kadosh, el Señor que nos santifica, puede ser de igual forma entendido como el Señor que te ha apartado. Es prerrogativa de Dios separar o apartar a quien Él desea para sus propósitos conforme a su consejo. Dios es soberano, por eso decide cómo escoge, a quién escoge y el propósito por el que lo hace. Lo vemos en toda la literatura profética y a lo largo de la Escritura. La diversidad de los trasfondos y los modos en que Dios usó a distintas personas en la Biblia es multiforme. La santificación se define como apartar algo o a alguien para dedicarlo al santo. Me llama la atención que la primera vez que Dios utiliza el nombre Jehová Kadosh es en Éxodo. El Altísimo libera milagrosamente a su pueblo y luego le entrega los 10 mandamientos y explica las diferentes formas prácticas de aplicarlos a sus vidas. Luego, el Señor promete enviar un ángel para guiarlos al lugar que Él había preparado para ellos. Esto lo vemos en Éxodo 23, versículos 20 y 21. Este ángel se refiere al Cristo preencarnado, al único que podía cumplir la ley. Más adelante, Dios guía a Moisés en cómo preparar el tabernáculo que representaba la presencia de Dios, el lugar donde los sacrificios serían realizados para el perdón de los pecados. El estándar fue dado. Sin embargo, como no podríamos cumplirlo nunca, Dios entrega juntamente la forma de resolver el problema del pecado, y esa forma apuntaba a Jesucristo. Entonces nosotros vemos que la santificación en verdad es un proceso de toda la vida. Por medio de este proceso nos volvemos más como Cristo en nuestra forma de pensar y en nuestras actitudes y acciones. Esto sucede porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, la de Dios. Esto apuntaba al Dios que ha provisto todo lo que necesitamos a través de Jesucristo, nuestro Jehová Jireh. Él ganó nuestra salvación al morir en nuestro lugar. Cuando guardamos y cumplimos sus estatutos, Él nos santifica acercándonos a Dios y preparándonos para la eternidad con Él. Al caminar en sus huellas, recibimos las bendiciones de su presencia. El mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote utilizaba como parte del atuendo asignado por Dios, usaba un turbante o un gorro sobre su cabeza y en él se colocaba una lámina de oro puro grabada con las palabras Santidad a Jehová. Me llama muchísimo la atención esto porque los sacerdotes, los que ministraban la presencia de Dios, tenían un atuendo que Dios les había guiado cómo debían vestirse. Y entre ese atuendo usaban algo en la cabeza y en la cabeza tenían una lámina que decía Santidad al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra santidad comienza por la mente. Es tan supremamente importante que nosotros guardemos lo que pensamos, que seamos muy cuidadosos con lo que dejamos entrar a nuestra mente, que estemos renovando nuestra mente con la misma palabra de Dios, porque constantemente el enemigo nos bombardea o nos ataca por los pensamientos y nosotros decidimos qué pensamientos dejamos o cuáles desechamos. Allí comienza nuestra batalla. Allí nosotros ganamos o perdemos. Entonces, como tenemos un Dios santo, Él demanda que nosotros seamos santos. Es más, en Apocalipsis 22, versículo 11, dice, y el que es santo, santifíquese más. O sea que toda la vida, mientras estemos en este mundo, debemos procurar cada día ser más agradables para Dios, apartarnos, desechar de nuestra vida todo pecado, todo aquello que ofende a Dios y procurar parecernos más a Cristo. Entonces es increíble que aparte del proceso, Dios ya mira al ser humano como santo o completo a través de Cristo. Dios nos llama a nosotros sus santos. Pero es cierto que también estamos llamados a irnos perfeccionando día a día, porque nunca vamos a ser perfectos completamente, sino que día a día Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice que ese proceso va a durar toda la vida, que Él va a perfeccionar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Pero también es cierto que en gran parte depende de nosotros. Dios quiere santificarnos, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero nosotros somos los que le debemos permitir que obre, porque Él nos ha dado libertad. Dios nos llama a continuar el camino de la santificación. Estamos completos en Él. Esto parecería contradictorio, sin embargo es una paradoja bíblica. Por ella sabemos que Dios nos llama santos y nos ve completos a través de Cristo, pero también nos llama a continuar el camino de la santificación cada día para ser transformados a la imagen de su Hijo. Nosotros debemos tener muy presente lo que nos dice el Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Esto nos lo dice en Hebreos 12, 14. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En Levítico 28, aquí vemos cómo Dios se muestra como el Dios que santifica y dice, y guardad mis estatutos, mis mandamientos, y ponedlos por obra, o sea, obedézcanlos. Yo, Jehová, os santifico. Y en Ezequiel, capítulo 37, versículo 28, dice, y sabrán las naciones que yo Jehová os santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Cómo nos santificamos? Estando en su santuario, es decir, estando en la presencia de Dios. Ahora nosotros no necesitamos tener que ir a un templo, como en el Antiguo Testamento, tenían que acudir al templo para poder tener la presencia de Dios. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros y como Él habita en nosotros, debemos procurar vivir en esa santidad. Entonces, cuando usted empieza a alimentar su espíritu, a orar, a leer la Biblia, a adorar, usted ahí está alimentando el espíritu. Y por ende, su espíritu se fortalece y su carne, su humanidad, mengua. O sea, se empieza a debilitar todos esos malos deseos, esos pecados, esas cosas con las que todos batallamos, empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos fortaleciendo el espíritu.
Entonces, esto quiere decir santificarnos. Nos hemos apartado voluntariamente del mundo que ofrece sus deleites, pecado y todo esto, y hemos dicho, vamos a rendirle la vida a Dios y voy a tener una vida agradable ante los ojos de Dios. Y ya, ¿cierto? Entonces le damos la espalda a todo lo que practicábamos anteriormente y día a día nos proponemos ser más agradables para Dios. Y esto lo hacemos no en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo como es santo, nos ayuda en este proceso de santificación. Solo Dios, no la ley ni cualquier obra humana puede limpiar a su pueblo y hacerlo santo. Solo a través de la provisión del Señor Jesucristo, cuya justicia se intercambió por nuestro pecado en la cruz, podemos ser santos. El que nos justifica es Cristo. El que nos santifica es Cristo. El Padre, Dios Padre, nos ve a través de su Hijo y por eso nos ve santos. Entonces es muy, muy importante que nuestra vida esté completamente rendida al Señor que nos santifica. Nuestra fe, devoción, amor, todo es por Él y para Él. Para terminar este nombre de Dios, el que nos santifica, voy a ponerles algo de una canción muy hermosa y espero que usted la escuche con atención y si es posible la cante, la confiese delante de Dios, porque es como un pacto, como un acuerdo que usted hace hoy con el Señor. Se llama Hacemos Hoy, de Jesús Adrián Romero. Cada uno de los muchos nombres de Dios describe un aspecto diferente de su carácter multifacético. Algunos de sus nombres describen sus atributos y características personales, otros son sus títulos de posición, poder y autoridad. Únete a este estudio de Conociendo a Dios a través de sus nombres y también en nuestras redes sociales todos los lunes a las 7 de la noche hora de Colombia estamos en vivo. Únete a nuestro grupo de WhatsApp, donde cada mes estamos estudiando un tema diferente. Bendiciones.